Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Los saludo aquí en una edición de La Entrevista, de lo que he denominado los diálogos ficcionalistas, para platicar sobre diversos temas. Y ahora que se calentó el tema de las protestas en Cuba, todas las sacudidas que ha habido pues, en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, en toda América Latina, se me ocurrió echarle un grito a Iván Galíndez. Él es politólogo y filósofo, tiene licenciatura en ambas disciplinas y maestrante en el posgrado en estudios latinoamericanos en el campo de filosofía, ideología e historia de las ideas en América Latina. A Iván lo conocí ya hace unos añitos, cuando estábamos en el posgrado de la UNAM, ahí de Rijosos, tomando posgrados y demás, en las protestas de Ayotzinapa. Entonces, pues es alguien que conoce muy bien el tema, estuvo también en las movilizaciones y en todo pues en gran parte de este episodio de la huelga de la UNAM, ya hace también algunos años. Tú estabas todavía en la prepa, ¿no? ¿O No, cuándo estabas Manuel, ya? acababa de entrar a la facultad. Lo que pasa es que yo entré a los 17 años, entonces entrando, ese semestre se empezó a suscitar toda esta cuestión pues de políticas privatizadoras, ¿no? En la UNAM, y ya antes de, más o menos cuando cumplí 18, estalló la huelga. Entonces acababa de entrar a la Facultad de Políticas. Te agarró cachorro todavía el tema de la lucha Sí, social. y además fíjate que para quienes no estudiamos en prepa o CCH, era una cosa así totalmente nueva. En realidad, cachorros en cuanto a edad y en cuanto a experiencia política, ¿no? En cuanto incluso bagaje político, lecturas, participaciones, fue mi primera participación porque yo vengo del Poli. Entonces hice examen para la UNAM y pues muy chavito tocó eso, pero bueno, no me arrepiento porque tenemos UNAM muy privatizada, muy precarizado el trabajo de los profes, pero paramos en cierta medida, ¿no? El proyecto neoliberal privatizador de la UNAM, quienes conformamos ese grupo y que resistimos hasta el final, bueno, lo hemos pagado también, porque el otro grupo importante que también participó algún tiempo y que estaba más aliado, o más bien o pertenecía orgánicamente o simpatizaba con el entonces PRD, pues tenía otra perspectiva del movimiento, ¿no? Y la perspectiva del movimiento que se tenía era que no le pegara a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000. Pero nosotros no teníamos esa perspectiva. Nosotros teníamos que parar la privatización de la educación y bueno, la hemos pagado. Ellos también, muchos ahora están en el gobierno de PRD, fueron a Morena y son perspectivas de la izquierda que son muy distintas, ¿no? Y que es todo un tema, ¿no? Yo creo que todavía ese capítulo de la huelga en la UNAM no ha habido una reivindicación histórica como se merece, porque sí, la embestida y la ofensiva que hubo para privatizar la UNAM, pues hubiera sido la misma historia que lo que está ahorita pasando con Pemex, con la CFE, con el servicio los servicios de salud. O sea, de lo poco que se rescató fue la UNAM y fue gracias a este movilización, yo diría, heroica que hubo por parte de muchos de ustedes, que sacrificaron muchas cosas, porque fueron ya después apestados, perseguidos, reprimidos, encerrados, varios, y denostados en los medios de comunicación, que pues ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? Pero bueno, eso será tema de Y una, otra. y una cuestión más, por si algún día sale el tema, ¿no? Uh -huh. Ampliado. El nivel de hostilidad que tuvimos como movimiento respecto de los medios de comunicación prácticamente no lo ha tenido ningún otro movimiento. Era fortísimo, ¿no? Porque como fuimos irreductibles, como no pertenecíamos a esa otra izquierda negociadora, como no teníamos miras electorales para portarnos bien y ganar votos en alguna circunstancia, fue durísimo, durísimo, durísima la cuestión de los medios de comunicación y pues bueno, es algo de lo que pasa normalmente porque las matrices epistemológicas, es decir, la matriz de cómo tú conoces la realidad y cómo conoces al otro, más o menos tienen los mismos centros de producción y los mismos discursos y las mismas narrativas.
Entonces, bueno, eso es lo que quería decir respecto de la huelga aquella. Sí, porque ni siquiera el movimiento magisterial, que también fue muy perseguido en los últimos años con la reforma educativa de Peña Nieto y demás, creo que todavía fue mucho peor lo de la huelga en la UNAM. Todavía quedaron muchos vestigios de ese asunto en el inconsciente de muchos, ¿no? Y es curioso cómo se va programando a la gente en estos temas y se les va educando para ser dóciles y obedientes a los dictados del sistema. Y mucho de eso creo que está sucediendo justamente ahorita con todo el despliegue mediático ocurrido en Cuba. ¿Tú cómo has visto esta situación o este escándalo que hemos visto en los últimos días a raíz de las protestas ocurridas el domingo pasado en San Antonio de los Baños, muy cerca de La Habana y en algunos puntos de la isla? Mira, yo creo que en el fondo, así muy en el fondo, y vamos, digamos, subiendo hacia lo concreto, muy en el fondo Cuba está pagando el precio de haber desmontado una mentira, ¿no? De haber tirado un mito. El mito de que no se podía ser rebelde como país ante los Estados Unidos. O sea, la gran mentira de que todo el desarrollo de un país tendría que tener la palomita, la conducción y el tutelaje de la potencia más grande que haya conocido la humanidad, ¿no? Y lo que hizo Cuba no fue enfrentarse a los Estados Unidos como una decisión deliberada, ¿no? Hagamos reformas y enfrentémonos a los Estados Unidos. Fue producto, la revolución tenía un carácter nacionalista, no un carácter socialista ni comunista. El problema es que para Estados Unidos, un gobierno nacionalista ni siquiera tiene necesidad de llegar hasta planteamientos socialistas o comunistas, porque tan solo velar por los intereses del propio pueblo de ese país ya es una alerta para los Estados Unidos. Entonces, como decía por ahí Agustín Cueva, un gran intelectual latinoamericano, decía, cuando un gobierno echa a andar reformas de carácter nacionalista, como una reforma agraria, va a llegar el momento en que de pronto se encuentre con que uno de los terratenientes es una compañía de los Estados Unidos. Cuando cualquier gobierno trata de impulsar un programa económico, un programa, por ejemplo, de abastecimiento de productos de primera necesidad, se va a encontrar con que hay monopolios de Estados Unidos, de Canadá o de Europa que van a decir, no, no hagas eso. Y entonces ahí está la gran disyuntiva. O el gobierno sigue avanzando o ahí se paró. Y lo que Cuba hizo fue avanzar. Y Cuba tuvo la necesidad, en su experiencia, de volverse socialista, porque si no lo hacía, no podía avanzar ni siquiera con el nacionalismo, ¿no? Entonces está pagando el precio de eso. A nivel más concreto, Cuba está teniendo los costos también de una contradicción entre haber elegido como proyecto el socialismo, pero en medio de un mundo capitalista, por lo menos desde el derrumbe de la Unión Soviética y del bloque socialista europeo, ¿no? A fines de los 80s y a principios de los 90s. Ahí aquella cuestión que se debatía mucho teóricamente entre que si es posible o no pervivir con un modelo socialista siendo el único en un mundo capitalista, bueno, Cuba ha logrado sostenerse durante 60 años. ¿No? Entonces, eso lo está pagando también a nivel más concreto, ya respecto de estas manifestaciones recientes. No, y en situaciones, pues muy complicadas y adversas, ¿no? Ahorita lo que comentabas de las nacionalizaciones, pues eso fue lo que le permitió crecer a muchos países en la región, incluido México. O sea, realmente la experiencia mexicana, el llamado milagro mexicano que permitió crecer la economía del 40 al 70, pues fue producto principalmente de la expropiación petrolera, pero también del reparto agrario como consecuencia de la Revolución Mexicana que sentó las bases para este asunto. En el caso de Cuba, inmediatamente que se realizan las primeras expropiaciones, se lanza toda una ofensiva por parte de Estados Unidos para prácticamente invadir Cuba a través de grupos paramilitares orquestados por la CIA, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue todo un conflicto político en el que Fidel Castro, para tratar de mantener la soberanía de la isla, pues se le ocurrió traer unos misiles nucleares
a la isla como un seguro de vida, y que de alguna manera eso es también parte de lo que no le perdonan al gobierno de Fidel Castro, ese atrevimiento de tratar de instalar una base de misiles allá a unos pocos kilómetros de Florida, ¿no? Así es. Pues fíjate, con lo que dices de las nacionalizaciones, la condición que hizo posible que Cárdenas pudiera expropiar la industria petrolera es algo de lo que no se habla mucho, Manuel. Hay muchos factores, Ujú. ¿no? No todos se explican desde un mismo factor o un solo factor, pero uno sin el cual no es posible hacer eso es el consenso interno. Y eso es lo que está en juego ahora en Cuba. O sea, México, producto de su revolución traicionada y corporativizada por el PRI, pero con un sustento histórico fuerte y con unas bases y con una memoria histórica en las primeras décadas muy fuertes, hizo posible eso, ¿no? Otros países no lo lograron. Me parece que ayer escribiste algo así, un texto, ¿no? Donde citabas a Jacobo Arbenz, que por una reforma en 1954, bueno, hay golpe de Estado. E inicia, ya había iniciado desde antes, pero inicia una larga cadena de procesos de desestabilización por parte de Estados Unidos para no permitir que ningún gobierno que tuviera consenso popular, porque un gobierno que quiere hacer algo y no tiene consenso popular es un gobierno débil, pero un gobierno con consenso popular es un gobierno muy fuerte, porque la política centralmente es el consenso interno y de ahí hay fuerza hacia afuera, ¿no? Entonces, en el caso de Cuba, ya en la cuestión más concreta, se está viviendo... Y antes de entrar también, que justo ahorita eso que comentas, este consenso popular que crea gobiernos fuertes en América Latina, explica también mucho esta campaña mediática en contra del llamado populismo, porque precisamente pues se ha demostrado que estos líderes fuertes, que son capaces de movilizar grandes masas de personas y de convencer y de echar para adelante ciertos proyectos nacionalistas, pues han demostrado ser un pues, instrumento o una vía muy efectiva para romper el dominio de las oligarquías en América Latina, que históricamente han estado asociadas con las potencias imperiales, en un primer momento con España y las potencias europeas, y en los últimos 200 años, pues con Estados Unidos, ¿no? Ahí la cuestión es una lucha entre la realidad y la concepción que se tiene de la realidad. Es una lucha entre la realidad que se vive y dirías en términos periodísticos, quizá, la editorialización sobre la realidad o la representación de la realidad acá, en la mente, ¿no? Los populismos en América Latina fueron una experiencia dada por circunstancias excepcionales, principalmente la devastación de la guerra en Europa y la probabilidad, más bien la posibilidad real de un proceso de industrialización. Populismo es un gobierno que está por encima de las clases sociales y que es un gobierno conciliador y que tiene que tiene la anuencia de, digamos, clases sociales que tradicionalmente están enfrentadas la anuencia en torno a un proyecto nacional multiclasista, ¿no? De colaboracionismo de clases. Eso fue, en efecto, como tú decías hace minutos, lo que hizo que en América Latina hubiera crecimiento económico. Y eso fue lo que hizo que en México durante muchos años estuviera creciendo por encima del 6%. Todavía en el gobierno de Díaz Ordaz, el genocida represor Díaz Ordaz, se tenían niveles macroeconómicos, se llegó a crecer hasta el 6.7%. Entonces, cuando cambia ese patrón de acumulación del capital, esa forma de producir riqueza y de asegurar la vida humana, cuando cambia, empiezan los gobiernos neoliberales. Y lo que tienen que hacer para justificarse es decir que lo anterior era peor. Y una de las formas es construyendo categorías, conceptos y adjetivos que se van interiorizando hasta que ya se vuelven incuestionables. O sea, cuando la derecha mexicana, digamos, la derecha intelectual mexicana conoce todo esto, pero no lo dice, sino aquellos que Lo usan a creen, su favor. no lo usan. Ellos sí conocen qué es el populismo y no es lo que dicen, ¿no? Pero cuando, digamos, la sociedad toma esos conceptos y simplemente se los atribuye a alguien, no va ni siquiera, digamos, vamos a Wikipedia, vamos a consultar la historia del populismo, porque hay un sistema que impide que uno se documente.
y no nos tienen que poner una pistola en la cabeza. Está introyectado y se ve como algo natural rechazar el populismo sin haber cuestionado qué es eso del populismo, ¿no? Y nuestras fuentes, pues, son pues, los grandes medios y es la derecha. En el caso de Cuba es exactamente lo mismo. El gran adjetivo con el que la derecha mundial ha referido lo que sucede en Cuba es el adjetivo de dictadura, ¿no? Primero, la dictadura, un politólogo lo diría así, una dictadura es una medida que se inventa, que se pone en marcha en Roma, y era una medida legal ante el peligro de invasiones germánicas, por ejemplo, o ante el peligro de disolución de las instituciones interno por guerra civil, se le daba al soberano la facultad de disolver el Senado y concentrar todos los poderes para superar ese peligro, ¿no? Y de pronto se empieza a utilizar de un modo muy ambiguo la cuestión de la dictadura y de pronto de la nada parecería lo mismo Pinochet que Fidel Castro, ¿no? O Videla, o cualquier dictador latinoamericano, o hasta Fulgencio Batista en la propia Cuba, que una revolución comandada por Fidel. Entonces, Cuba no solo es lo que sucede en Cuba, también es la disputa por la interpretación de lo que sucede en Cuba. ¿Mm? Llegando, digamos, a la cuestión de los disturbios, se ha dicho ya mucho, ¿no? Que es una conjunción entre un descontento generalizado ante el desabasto de bienes primarios, ante el desabasto de medicinas, ante el desabasto no de bienes primarios, sino de bienes, digamos, secundarios, y un proceso largo de bloqueo por parte de Estados Unidos con un momento excepcional que es la pandemia, ¿no? Y aquí hay que ser muy, digamos, muy humildes desde el lado de México, Manuel, en efecto no parecer soberbios y decir que uno sabe más que los cubanos que están en Cuba, qué es lo que tendrían que hacer y qué es lo que no tendrían que hacer, ¿no? Hay una disputa, digamos, en la gente que más está informada y que mejor intención tiene, o sea, que tenga una intención honesta de conocer qué es lo que sucede en Cuba, sobre cuál es el papel del bloqueo. O sea, si el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos hace 60 años justifica o no justifica que Cuba esté viviendo hoy lo que está viviendo, o más bien si es una atribución del Estado, de sus órganos de gobierno, de su sistema electoral, que lo hay en Cuba y habría que hablar de eso también, y además es mucho más profundo que el sistema mexicano y sobre todo que el sistema gringo. ¿Quién es responsable de esta situación que está viviendo Cuba? Entonces, como digamos, un repaso así muy general, cuando Cuba empieza con estas reformas de carácter nacionalista, empiezan las primeras, se empieza a vislumbrar y a poner en marcha, sobre todo a partir de 1962, que hay que tener lo que ellos llaman, los gringos, sanciones, ¿no? Porque no le llaman bloqueo económico, ellos le llaman sanciones del gobierno. Hasta los años 80, Cuba vivió, digamos, una bonanza en su calidad de vida. La calidad de vida de un país socialista no es la misma que un país capitalista. Nosotros relacionamos calidad de vida a posibilidad de consumir más y más, aunque tengamos el cuerpo enfermo, aunque no tengamos amigos. La calidad de vida en un país socialista es otra cosa. Es que el ser humano tenga la potencialidad de crecer junto con los demás seres humanos, que no haya diferencias por color de piel, por origen social, por el grado de educación de los padres, y tratar de hacer una sociedad cada vez más horizontal, sin violencia, sin miseria, con altos índices de educación como se ha hecho en Cuba, con altos índices en el acceso a la salud, a la cultura, al deporte, a la ciencia, ¿no? Pero en los años 90, cuando cae el bloque soviético, los cubanos llegan a un momento que le llaman el periodo especial. Sus principales socios colapsan, se derrumban, ¿no? La Unión Soviética y la parte del bloque socialista de Europa. Tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo.
y empiezan a hacer reformas que son contrarias al proyecto socialista. Entonces ahí está otra disputa por la interpretación. ¿Era posible salvaguardar ese proyecto que asimismo se dieron a costa de ser enemigos del imperio más grande, sin darse ciertas tendencias que pasan en el mundo capitalista para salvaguardar el resto del proyecto, o no era posible? Yo creo que el bloqueo que viven los cubanos, primero no lo resiste un país como México. O sea, tú recuerdas cuando Trump hizo su primera amenaza, ¿no? De un bloqueo económico. Lo que hizo el gobierno mexicano de inmediato fue mandar miles de soldados como Guardia Nacional a la frontera en Chiapas, a la frontera con Guatemala, para asegurarle al gobierno de Donald Trump que México iba a ser un gendarme de los Estados Unidos y contener las olas migratorias provocadas por las políticas de Estados Unidos. Los Estados Unidos las por la injerencia de Estados Unidos en Centroamérica, que durante años han devastado pues toda la región con estas intervenciones, desde Juan Jacobo Arbenz y la reforma agraria en Guatemala, que no ocurrió, seguido de una guerra civil de 36 años en Guatemala, con genocidios como el de Ríos Montt contra la población indígena y demás. Y después de ese desastre que se repitió también en Honduras, con el golpe de Estado en 2009 y demás, pues ahora los estadounidenses se quejan de que hay oleadas y caravanas migrantes que están tratando de llegar a su territorio, escapando de la miseria y de la violencia que fue generada en gran medida por el intervencionismo estadounidense. A mí me da mucha risa cómo ahora pues hay todo un proyecto de querer mandarles dinero para que fomenten el desarrollo y puras tonterías que realmente son cosméticas, cuando la mejor política para detener la migración sería acabar con el intervencionismo estadounidense en Centroamérica, por lo pronto. Pero pues sí, como lo mencionas, el gobierno mexicano se vio obligado pues a doblar las manitas con su política migratoria, que en un inicio parecía muy de avanzada, pero pues llegó Trump y amenazó con poner aranceles del 5% a las exportaciones, que los neoliberales nos hicieron favor acá en México de poner todos los huevos en esa canasta de las exportaciones, convertir a México en un país maquilero, que no genera valor agregado. Se desindustrializó la incipiente planta productiva del país, y que pues ahorita dependemos en buena medida económicamente de esas exportaciones. Entonces, ¿qué te parece a ti esta situación? Bueno, tuvimos algunos problemas de comunicación, pero ya estamos otra vez por acá. Y básicamente nos quedamos en que pues esta situación de cómo Estados Unidos había metido mano en todo Centroamérica, generado una crisis migratoria bastante fuerte. Bueno. Yo escucho mal. Ah, bueno, es que yo no te veo. Ah, Ahí caray, a está, ver. ya. Como Ok, que de repente se traba. vale. Y pues, ¿tú qué opinas de esta situación de cómo México tuvo que doblar las manos luego de que Trump le quería imponer estas sanciones para tronar la economía mexicana, que se pueden equiparar mucho a lo que ha vivido Cuba en los últimos 60 años, con la diferencia de que allá sí se aplicó? Claro. Mira, aquí una amenaza bastó para que el Estado mexicano tomara una iniciativa, ¿no? Una amenaza. Cuba no está amenazada. Cuba tiene todo un despliegue de repercusiones reales y de atentados a su economía, a su vida, a su supervivencia por parte de Estados Unidos. Aquí, permíteme hacer así rápidamente como un poco de historia que explica o que explicaría la situación de Cuba y, por ejemplo, la situación de México, ¿no? Siempre pensando los problemas de otros países también en relación a nuestros alcances y a nuestra realidad. Mira, desde la época de la colonia, todo lo que hoy es América Latina, sirvió de trabajo forzado y de asidero de metales y de materia prima y de alimento, ¿no?
para las metrópolis, para los conquistadores, ¿no? Fundamentalmente primero Portugal y España. Cuando llega el momento de las independencias, a principios 20 del siglo XIX, perdón, las nuevas naciones están quebradas. Entonces, lo que tienen que hacer para subsistir, ya habiéndose entrelazado, digamos, al mercado mundial en forma sometida, el mercado mundial europeo, hegemonizado por Europa, lo que tienen que hacer es pedir crédito, pedir dinero. ¿A quién? Pues a los antiguos colonizadores, y poco a poco dejan de ser España y se van al norte hasta los ingleses, que empiezan a financiar, ¿no? Y empiezan a exportar también poco a poco las naciones latinoamericanas, pero exportan, Manuel, bajo las necesidades que tienen las metrópolis europeas. Obviamente, diríamos, es una cuestión lógica, ¿no? Obviamente solo importan lo que necesitan, sí, pero la poca productividad que había en América Latina se basó exclusivamente en cumplir las necesidades de los europeos. Y aquí el tema ya se pone un poquito complejo, pero a ver qué sirva para explicar lo que hoy sucede. Oh, vale, perdón. Ok. Que sirva para explicar. Lo que sucede es esto. Al tiempo de que las naciones latinoamericanas estaban independizando, en Europa aconteció el gran fenómeno mundial que es la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial no hubiera sido posible sin dos cosas que le aportó América Latina a Europa. Metales, como acumulación dineraria, ¿sí? Como dinero para financiar tecnología, y la otra que es, digamos, como que la más perversa, alimento. El alimento que iba de América Latina hacia Europa logró hacer que los obreros ingleses, principalmente, pudieran ser mayormente explotados. ¿Por qué? Porque el salario les tenía que alcanzar para sobrevivir. Y para sobrevivir tenían que tener bienes de consumo muy baratos. ¿De dónde los iba a obtener Europa? Pues de América Latina. El problema es lo que pasaba en América Latina. No es entonces ya nada más la cuestión de depender para la producción nacional de lo que Europa necesitaba, sino que para darle barato los alimentos a Europa, el trabajo era semiesclavo o en teoría económica como sobreexplotado. Es decir, un trabajador explotado, cualquier trabajador explotado, tiene que cubrir con su salario lo que necesita para sobrevivir. Pero la sobreexplotación hace que el salario que tienes ni siquiera te alcance para sobrevivir. La condición de la industrialización de Europa no fueron las grandes mentes geniales, fue la plata y el oro mexicanos, peruanos, bolivianos y la cuestión de la exportación de alimentos y bienes, bienes salariales se llaman, inmediatos. Bueno, esta cuestión ata a América Latina de una forma muy particular, primero frente a Europa y después frente a Estados Unidos. Para que Estados Unidos se desarrolle, nosotros tenemos que estar en el subdesarrollo. Para que en Estados Unidos y en Europa haya tecnología y pudieran en el siglo XIX tener mayor capacidad de explotación de sus propios trabajadores vía la productividad mediante la inyección de tecnología y producir una mayor masa de mercancías y de productos, era necesario que en América Latina el trabajo no estuviera permeado por la tecnología, sino que fuera trabajo inmediato, trabajo agrario o trabajo minero fundamentalmente, ¿no? Un obrero calificado en Europa es más difícilmente de sustituir que un campesino que puede ser sustituido por otro campesino y un minero por otro minero. Bueno, eso es lo que se conoce como dependencia estructural de las grandes metrópolis. Digo, Europa y después de Estados Unidos, a partir sobre todo del Tratado de Bretton Woods y de su triunfo, el triunfo de los gringos en la Segunda Guerra Mundial. América Latina estaba atada en una situación de dependencia brutal a las necesidades de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para que América Latina le pueda garantizar el insumo de materias primas, el insumo de metales y
trabajo asalariado mal pagado, esas tres grandes cosas, además de otros recursos. En aras de la competitividad neoliberal, ¿no? Que tanto defienden los neoliberales, que a eso le llaman competitividad, poner salarios de miseria en los países de América Latina y el tercer mundo, ya, como le llaman. Claro, porque la competitividad, tú dices competitividad entre empresarios, ¿no? Y dicen ellos también entre microempresarios. Sí, pero ¿quién trabaja para el empresario? Y entonces ahí ya nadie dice del trabajo explotado, del que hace que un empresario sea competitivo con otro empresario. Bueno, el punto es que en esta relación que se da histórica, el desarrollo de unos es el subdesarrollo de otros. Entonces, Estados Unidos necesita que los estados latinoamericanos, con sus gobiernos, les garanticen ese flujo de riqueza a los centros, ¿no? En este caso, Estados Unidos. Para garantizar ese flujo de riqueza, tiene que provocar que no haya producción nacional, o sea, que los países latinoamericanos no produzcan según sus propias necesidades y así en una onda más profunda según su propio horizonte cultural. Necesita eso. Cuando no tiene eso, entonces combate ferozmente con todo y contra todo a los gobiernos que no le garantizan el flujo de riqueza que requiere. Y lo que hizo Cuba es que hizo un movimiento profundo que dijo: Cuba es para los cubanos y lo que hagamos aquí en Cuba va a ser primero para los cubanos. Estados Unidos dijo no, porque además está a unas cuantas millas, pues, de Florida, ¿no? Y sobre todo, Manuel, mira, a nivel mediático, yo pienso esto. Hubo en el año como por ahí de 2002, más o menos por la guerra de Irak, que Bush, hijo, George Bush, hijo, según iba a implementar un programa de democratización de la isla en uno de sus grandes atentados, además del bloqueo. O sea, es decir, está el bloqueo, pero además hay atentados permanentes, ¿no? Atentados militares, atentados bacteriológicos y de 1000 tipos más de desestabilización. Y lo que Y dijo contra Bush, Venezuela también, 2002. por supuesto, porque también tiene un gobierno que no es proclive a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Lo que dijo Bush en esa ocasión es que en este programa de democratización de Cuba iba a empezar con una fase que era la de proporcionar alimentos y vacunar a todos los niños de Cuba. Él no mencionó, hasta donde yo recuerdo, qué vacuna. Entonces, ¿por qué el gobierno más poderoso de la Tierra dice una mentira tan fácilmente cuestionable y demostrable como mentira? Cuba tiene el índice de mortalidad infantil más bajo de toda América. Me parece que está a la altura de Canadá, o quizá un poquito más arriba de Canadá, ¿no? Y todos los niños están vacunados. ¿Por qué alguien dice una mentira que fácilmente se comprueba como mentira? Aquí está la cuestión de la matriz política de la situación. Eso no lo dijo Bush para los cubanos que están en Cuba. Lo dijo para los que no estamos en Cuba. El cubano de Cuba sabe que su hijo está vacunado, que tiene garantía de la salud del nacimiento, desde antes del nacimiento hasta la muerte. Eso lo sabe, no se lo dijo a ellos. Lo dijo para crear esa mentira en los demás países que no son Cuba, para crear una corriente de opinión que todo aquello que se acerque a un planteamiento social como una cobertura universal de salud o que se parezca a lo que ellos han construido como la idea de socialismo, sea ni siquiera tengan ellos la necesidad de intervenir, sino que socialmente ya haya censura y se diga, no, porque eso es Cuba, porque eso es Venezuela, y entonces porque eso es comunismo. No sabemos qué es el comunismo, pero eso es comunismo. Y la cuestión, ahorita el peligro yo que más veo en Cuba, es que si aseguramos que Cuba ha resistido porque ha tenido consenso interno, ¿no? Ese consenso es el gran objetivo estratégico de Estados Unidos. No es seguir expandiendo una mentira en torno a Cuba en el resto del mundo, porque eso ya lo tiene. Es más, lo tienen ganado, ¿no? Cualquiera de nosotros con sus familiares, con sus amigos, habla de Cuba, ah, no, es dictadura, dictadura, dictadura. No, eso ya lo tienen ganado. Lo que ellos están tratando de hacer es que esa idea permee en Cuba, porque si a Cuba le quiebran el consenso interno,
ya no va a haber ningún gobierno que sea fuerte y ningún pueblo que esté organizado para resistir un embate de los Estados Unidos. Toda la gran clave es la cuestión del gobierno, del consenso interno. Y un poquito, ahorita que dijiste de la comparación, ¿no?, entre el bloqueo contra Cuba y la medida de Trump contra México como una amenaza y la adecuación del gobierno mexicano, bueno, se ha dicho mucho. Este gobierno ha tenido un consenso popular como no lo tenía, yo no sé, quizá desde Lázaro Cárdenas, vamos a decir, ¿no? Como ningún gobierno lo tenía. El problema es qué ha hecho este gobierno con ese consenso popular para hacer reformas profundas. Alguien que diría, sí, pero tú no ves esto realistamente, sino ideológicamente, sí, pero no te puedes oponer a Estados Unidos. Cuando tienes consenso social, sí lo puedes hacer. El problema es si tu dirigente te impide que te conviertas en un movimiento profundo o no. Porque si no te impide, sino la movilización rebasa al propio dirigente, es posible decir no. Y al decir no a Estados Unidos hay consecuencias, claro. Pero lo que se logra es tener un poco para lo nuestro y no para ellos, ¿no? Esa es como la analogía que vería entre la decisión de Cuba en su concepción de soberanía y la que tenemos en México. ¿Y te parece suficientemente fuerte el consenso que existe en México como para montar un frente, digamos, así tan abierto a Estados Unidos? Porque digamos que a diferencia de Cuba, también México tiene otros problemas, como la violencia que nos legaron los neoliberales, el desgarramiento del tejido social, que también tiene muy tensas las relaciones sociales y la lucha de clases en México, una oligarquía heredada de las privatizaciones sumamente fuerte todavía, y digamos que esas condiciones también pesan, ¿no?, a la hora de montar un bloque contra Estados Unidos. Por supuesto, mira, no era tanto como un bloque, ¿no? Era tener capacidad de decir no y no de decir sí a la primera. Obviamente, nuestra realidad como sociedad mexicana es radicalmente distinta a la sociedad cubana. Ellos están literalmente en otra perspectiva de la historia y en otra concepción de sí mismos. Es totalmente. Los factores que tú estás diciendo sí están. Pero, Manuel, mira, yo en 2006, cuando eran las manifestaciones multitudinarias por lo del fraude electoral contra López Obrador, yo pensaba que en determinado momento la cuestión de la toma de reforma iba a ser de otro carácter y no algo meramente simbólico. Y tuve, bueno, estaba más chavo, fue eso hace 14, 15 años, Ya llovió. tuve, ya llovió, tuve como una epifanía, ¿no? Yo dije, es una epifanía lo que estoy teniendo, una revelación. Y yo lo que pensé es esto, y te lo voy a decir con honestidad. Yo dije, López Obrador es el catalizador de un movimiento que puede ser muy profundo, pero que él va a impedir que se vuelva un movimiento profundo y que empiece a reivindicar sus propios intereses como movimiento popular nacional, y él lo va a tratar de detener hasta que se quede en el plano de lo electoral. Yo hace como 3 años me encontré una entrevista donde López Obrador le dice a Ricardo Rocha que la gente estaba muy molesta y que había que hacer algo pues para canalizar la molestia, no para transformar, no para impedir realmente el fraude, sino para administrar el descontento. Todas las cuestiones sociales que tú estás diciendo, la cuestión del vínculo orgánico que hay en la mayoría de los casos y en otros casos no, entre el crimen organizado y el Estado, que no fue producto de este gobierno, sino que viene de mucho antes. Toda la cuestión del despojo territorial, todas estas graves situaciones, la cuestión de la enfermedad social de estar inconexos, ¿no?, unos con otros, de un nivel de individualización brutal, todo eso es cierto. Y también es cierto la otra parte de lo que yo estoy diciendo. Lo social se puede convertir en algo profundo si tiene capacidad crítica, si tiene capacidad reflexiva y si tiene una buena dirección. Cuando no ocupan una dirección es mejor, pero bueno, esos son procesos de otro tipo, ¿no? Pienso yo que los alcances latinoamericanos de cada gobierno progresista
están detenidos fundamentalmente, es una tesis, están detenidos fundamentalmente por sus propios gobiernos. De Evo Morales, lo que sucedió con el golpe de Estado, no solo intervino la derecha, intervinieron también muchas organizaciones sindicales, campesinas, que estaban muy molestas con ese gobierno porque el gobierno se alejó de lo que lo llevó a ser gobierno. O sea, se alejó de las necesidades y de los objetivos nacional populares. Y al alejarse, pierden legitimidad, ¿no? Ya es una cuestión mucho más compleja. Por supuesto que en Bolivia estuvo la mano de Estados Unidos y de sus tentáculos que parecieran órganos autónomos y no lo son, como la OEA, que cada vez parece menos autónomo, y es una cuestión de servilismo brutal. En Ecuador, Rafael Correa tenía suficiente base social, popular, para radicalizar su proyecto. Pero aquí el tope, y esta es una tesis de Bolívar Echeverría, filósofo ecuatoriano, que dice, de pronto la izquierda electoral se topa con que o toca al capital, a los fundamentos del capital, y se pelea con quien se tenga que pelear, o va a llegar la derecha. El punto reflexivo es qué han hecho los gobiernos progresistas, por qué se ha detenido en buena parte y por qué parece que empieza a resurgir otra vez el progresismo en América Latina y que tendría que recoger lo que ha aprendido de los gobiernos que no radicalizaron sus proyectos, ¿no? Y eso, en el caso de México, en el progresismo versión 4T, pues eso tendría que tenerlo muy claro, porque López Obrador se va en 3 años, ¿no? Comparado a este gobierno, muchas decisiones, solo comparado con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Salinas, es un gobierno distinto, pero contrastado con las necesidades sociales profundas, como diría Luis Hernández Navarro, el director editorial de la opinión de la jornada, como diría, este es un gobierno en México que en algunas dimensiones es más bien perteneciente al anterior patrón de acumulación del capital, que sería el estado de bienestar, ¿no? Lo que decíamos de los populismos, el reparto de la riqueza, movilidad social, una secretaria del IMSS podía hacerse de su casa, todo eso lo devastó el neoliberalismo. Entonces son dos contrastes que hay que tener en cuenta y sobre todo Sí, de alguna manera pensar. el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador es un proyecto estatista, nacionalista, keynesiano, que como bien tú lo apuntabas por ahí o lo leí por ahí en Twitter, el keynesianismo no necesariamente, o más bien no es socialismo o no es de izquierda porque no está diseñado para atender las necesidades de los más pobres, sino que sigue orientado en esta acumulación del capital. Entonces, de alguna manera, el proyecto de la 4T es sumamente moderado, aunque en los medios nos los tratan de vender como si fuera lo más radical del universo. Ahí está la cuestión. Sí, Tienes toda una claro. disputa mediática y narrativa en la que pues un proyecto tan moderado como el de López Obrador te lo tratan de vender como si fuera lo más beligerante y ese atorón también está fuerte en América Latina. Yo creo que es parte del gran atorón que tenemos ahorita, esta cuestión de las disputas, de las narrativas. Pero te quería preguntar, ¿qué opinas del caso venezolano, en donde sí se radicalizó más el proyecto y tampoco necesariamente les dio muchos resultados hasta ahorita? Mira, digamos, el caso venezolano, a diferencia de los casos que fueron surgiendo después, ¿no? Principalmente Ecuador y Bolivia, ¿no? También un poco Argentina, un poco también la experiencia de Lula y Dilma en Brasil. La gran diferencia, Manuel, fue que a partir del golpe de Estado del 2002, 2001, 2002, contra 2002, sí. Chávez, esto lo contaba Chávez. Él decía que algún viejo dirigente de la izquierda venezolana le dijo, Hugo, o aprendes rápido o te van a volver a tirar. Y aprender rápido es o aprendes que no puedes confiar en la derecha ni en los Estados Unidos y no vas a poder negociar porque la condición de negociación con la derecha, históricamente así ha sido, y con los Estados Unidos, es primero que te arrodilles.
y ya arrodillado, entonces pidas lo que puedas pedir, ¿no? Lo que hizo Chávez fue politizar a los venezolanos. O sea, creó comunas, creó organizaciones de base en los barrios, creó un discurso que yo pienso que López Obrador retoma de ahí, no porque sea comunista ni porque sea, digo yo, ojalá lo fuera, pero no por eso. Pero sí entendió que cuando Chávez tenía su programa de Aló Presidente, me parece que se llamaba, Sí. Su programa los hablaba, domingos. su programa hablaba durante horas. Y lo que estaba haciendo Chávez era politizar. Y politizar también es un concepto y es una estrategia. Politizar es decirle a la gente, si hoy tienes medicinas, es porque juntos vencimos a aquellos que no querían que tuvieras medicinas, porque querían que le compraras una farmacia privada o que te enfermaras para después venderte medicinas más caras. Politizar es decir, si tú hoy llegas a la universidad, es porque tú hiciste que hubiera un gobierno, si era posible vencer a quienes no querían que tú fueras a la universidad. Eso es politizar, mostrar que a toda decisión le precede una correlación de fuerzas. Pedagogía política. Claro, y de ahí identificar al enemigo, eso es pedagogía política, como dices, identificar al enemigo. ¿Qué sectores son los que no quieren que tú tengas acceso a la universidad? ¿Qué sectores son los que no quieren que nosotros seamos soberanamente, que tengamos soberanía alimentaria? Siempre señalar y decir cómo los vencimos y cómo podemos seguirlos venciendo. Bueno, el caso de Lula y de Dilma en Brasil no fue eso. Ellos hicieron, digamos, bajo sus propias posibilidades en cuanto a la correlación de fuerzas, muchas modificaciones que no habían conocido en Brasil, ¿no? Pero de pronto, porque no emprendieron junto con su sociedad, con su pueblo, un proceso permanente de politización, la gente que no había tenido acceso a ciertos bienes de consumo y que no había tenido acceso a cierta formación académica, de pronto empezó a acceder. Los hijos de los afroamericanos brasileños comenzaron a llegar a las universidades y en las universidades se fueron blanqueando porque los contenidos temáticos y conceptuales de las universidades no estaban diseñadas para ellos, pero no hubo, digamos, una revolución cultural como tal, ¿no? Y entonces empiezan a sentir que ellos son merecedores de eso per se, o que son sus méritos personales y que no hubo un proceso que tuvo que jugarse para que pudieran hacer eso. En el momento en que una sociedad, eso le pasó también a Rafael Correa, ¿no? En el momento Y que una está pasando sociedad... en México. Y también, claro, porque es una cuestión, como dices, es pedagogía política. Cuando López Obrador habla en las mañaneras, yo pienso que tiene el referente de Hugo Chávez. No es Hugo Chávez. Yo sí digo, hay gigantes y hay gente excepcional. Hugo Chávez era un gigante, ¿no? Pero sí entiende que se le debe de hablar a los subalternos, a los que nunca tenían voz ni voto, y él lo hace. El problema, como dices, Manuel, es que es sumamente limitado y en algunos sectores es tan neoliberal o más que cualquier neoliberal y principalmente en la cuestión de los megaproyectos, ¿no? Entonces, eso de que si es keynesianismo o si no es keynesianismo, el keynesianismo tenía un aporte del que hablaba fundamentalmente que hubiera industrialización en el país para tener capacidad de tener tu propio mercado interno bajo tu horizonte de necesidades. En Sí, México no hay aquí industrialización. llevamos 3 años de cuarta transformación sin que haya ni siquiera un boceto de política industrial, que a mí me parece también una de las cosas gravísimas, que no se discuten en la prensa, no nada, pero que pues ahí está, ¿no? Es parte de mantener esta dependencia al modelo maquilero de Estados Unidos. No ha habido cambios estructurales en ese aspecto. Ha Claro. habido algunas mejoras en cuanto a salarios para los trabajadores, en mejorar el outsourcing, bueno, quitar el outsourcing para restablecer ahí ciertos derechos, los programas sociales, pero con eso no te va a alcanzar para sentar las bases de un país de aquí a 30 años, como sí ocurrió con el cardenismo, que todo que también obedece a una coyuntura histórica, porque no todos los días se puede hacer una expropiación petrolera como la que hizo Cárdenas, ¿no? Obedeció a una coyuntura como la Segunda Guerra Mundial,
pero más allá de eso, pues había una visión un poco más amplia de la que tiene la 4T. Si una crítica le echo a Morena y a la Cuarta Transformación y a López Obrador, es que es un proyecto que carece de futuro. No tiene futuro. La 4T nada más mira para el pasado y rememora muchas cosas de cómo era la historia, esta obsesión que tiene López Obrador por la historia del siglo XIX y demás, pero nunca has oído, o es muy poco lo que oyes, de qué miras tiene este proyecto de aquí a, ya no digamos más allá del 2024, al 2030. O sea, Sí. al 2030 no hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de país, no hay un proyecto político, y el partido político adolece también de la construcción de estos cuadros o de la discusión de estos temas, porque están centrados en la pura coyuntura de la corrupción y temas que son importantes, sí, los tienes que atender, pero tienes que atender también los temas de fondo, porque si no te vas a acabar desfondando, y si encima de eso estás reclutando gente de los partidos de la derecha para ganar electoralmente, pues todavía reduces más tus posibilidades de un proyecto transformador a largo plazo. Claro. Mira, ahí hay una trampa, ¿no? Una que yo le llamo la trampa del realismo político, ¿no? Así. Y la trampa es esta. Tú tienes un cúmulo de necesidades como movimiento que resolver. Las conoces a flor de piel, las vives, pertenecen a las clases sociales que las sufre. Y entonces empieza a emerger un movimiento. Y de pronto ese movimiento dice, no vamos a lograr nada desde abajo, tenemos que acceder al poder. Y entonces tenemos que convertirnos en un movimiento electoral. Está bueno. El punto es que cuando llegas a un sistema electoral que se creó expresamente para que no se atiendan esas demandas, sino solo se queda en la superficialidad, tú tienes de dos. O tiras el sistema electoral y propones otra cosa, o dices, para mantenernos como partido, tenemos que seguir las reglas. Y una de las reglas es que nosotros no podemos discutir ni plantear la resolución de necesidades profundas porque nos van a acusar de que somos comunistas y vamos a perder las próximas elecciones. La gran pregunta es, entonces, ¿para qué llegaste a plantear desde ahí la transformación? ¿No? Morena, mira, en todo, yo no sé, tú que eres periodista, quizá tengas algún, no sé, algún referente de algún estudio de ver la composición de sus candidaturas a nivel federal y a nivel estatal y municipal, ¿no? Aquí en la alcaldía donde yo estoy, era el grupo del PRD, y a ellos le dieron la candidatura de Morena. Y los que eran de Morena, que habían luchado contra esos del PRD, se pasaron a lo que dicen el PRIAN. Si, Manuel, en México no entendemos que la realidad no solo es más profunda y más abarcadora que eso que se llama Morena contra PRIAN, sino que de hecho la disputa falsa a nivel partidista, entre Morena y PRIAN, encubre las verdaderas necesidades del país, todo se va a circunscribir a lo electoral. Y ningún partido va a hablar de lo que necesita el pueblo. Las élites, yo lo he visto en varios estados de la República, ¿no? Y aquí también estoy poniendo el caso de una alcaldía. Las élites se reparten entre familias. Tú te vas para el PRI, tú te vas para el PAN, tú te vas para Morena. Y vemos, y cuando ya estés ahí, los demás, pues nos vamos a ocupar cargo de funcionario público y hacer business con el gobierno. Morena misma despreció a su propia base social y se alió a las oligarquías locales o a los riquitos de los municipios, que tienen un proyecto que jamás ha sido popular. ¿A quién le correspondía editar eso? Pues a las bases de Morena. Pero como están jugando el juego electoral, ya comienzan a decir, no, no cuestiones porque vamos a perder. Bueno, ya ganaron, pero ya ganaron muchos de los que habían luchado contra ellos. Es una Por victoria proyectos. pírrica, porque a final Sí, de cuentas te acabas desfondando a largo plazo. Es lo que pasó en Nuevo León. O sea, en Nuevo León fue un desastre porque en este pragmatismo electoral apuestas por traer una candidata del PRI, que pues no representa pero para nada a las bases morenistas, la agarran mintiendo descaradamente a media campaña
y de todas maneras pierdes, entonces pierdes por partida doble porque perdiste la elección y además pierdes pues el consenso de tu base social. Y lo mismo pasó en San Luis Potosí, porque en San Luis Potosí pusieron una candidata débil, Mónica Rangel, que venía también del PRI, para entregarle el Estado al Partido Verde en un arreglo cupular que es completamente antidemocrático y lo que defiende la 4T como tal, o lo que abandera, ¿no? Entonces vas desgastando a tu base social y que además no le estás dando entrada para que pueda contender a los cargos públicos. O sea, en 2018 yo creo que hasta cierto punto podías entenderlo por una cuestión táctica, de que necesitabas agarrar fuerzas de todos lados para romper ese bipartidismo de derecha, ¿no? Pero en estas intermedias, que era cuando tenías que reafirmar tu agenda, tu proyecto, tus principios como partido, acabas repitiendo lo mismo. Entonces, esto ya te habla de un debilitamiento sistemático pues demasiado prematuro. O sea, todavía no acaba de nacer Morena y ya está condenado a muerte. Claro. Mira, hay un caso también que, bueno, si estuviéramos si todos, como socialmente, fuéramos más críticos y más autocríticos, se hubiera sido un escándalo. En el caso de Campeche, bueno, ganó la gubernatura Laida Sansores, ¿no? Y el candidato alcalde de la ciudad de Campeche es, se me fue ahorita, que el que fue comisionado de Seguridad Nacional con Peña Nieto, Renato Sales Heredia. Ese hombre fue uno de los artífices asesinos de la masacre de Nochistlán en Oaxaca. Y Morena le dio la candidatura al gobierno del estado. Bueno, yo creo que a la alcaldía. Perdón, a la alcaldía disculpa, hacia la alcaldía de Campeche, en Mancuerna, con Laida Sansores a la gubernatura. Esto, Manuel, desde esta perspectiva no puede ser distinto. Mira, lo que pasa es que, como tú dices, ¿no? La derecha sataniza este gobierno desde populista hasta comunista, hasta totalitario. Lo que pasa es que en el imaginario nacional solo hay estas dos perspectivas. Y cuando alguien se atreve a hacer una crítica a la 4T, pero con estos temas que estamos tratando aquí en tu programa, hay como la gente se descoloca y dice, es que eres del PRIAN. Entonces uno dice, no, porque el PRIAN jamás criticaría el proyecto transísmico, ¿sí? Que es una forma de abastecimiento para que Estados Unidos no baje hasta el canal de Panamá, y es para los gringos. El PRIAN jamás lo haría, ¿no? Pero quienes estamos en esta posición tampoco hemos logrado posicionar que otra crítica es posible, ¿no? Y es necesaria, porque siempre pareciera ser que está en ese pequeño segmento. Mira, volviendo a la No, cuestión y que de también Cuba. la intolerancia y demás de los sectores López Obradoristas está recia. Ayer yo me atreví a criticar simplemente el tono de la carta que mandó López Obrador a España con este asunto del perdón de la conquista y demás, que pues es un tema menor, la crítica que yo hice, ¿no? No era una crítica de fondo y mucho menos, y de discípulo de Krause no me bajaron. Bueno, pues ahí está. Es que hay como como una matrix, ¿no? Como un fundamento a través del cual todo se ve. Y si ese fundamento es la reducción del mundo a PRIAN contra Morena, ya no se entendió nada, ¿no? Te iba a decir, mira, volviendo a la cuestión tan grave de Cuba. Ayer estaba viendo un programa de Univisión. Univisión es un canal que está en Estados Unidos, cuyos accionistas es lo que ellos dicen que es el exilio cubano, ¿no? Era la oligarquía que salió de la revolución y los que estaban los acérrimos anticomunistas, ¿no? Bueno, en Univisión, que siempre ha golpeado desde fuera a la isla, se quejaban un poquito de que Joe Biden dijo, no sé si 2 o 3 medidas que no iba a tomar. Una dijo, no vamos a invadir. Otra, no vamos a aceptar migración masiva. Y dijo otra, no va a volver a entrar a Estados Unidos aquellos residentes que vayan a Cuba a pelear, ¿no? Entonces la presentadora de Univisión lo dijo así como que no nos están ayudando, ¿no? Porque la gente que está afuera de Cuba y que habla de invasión lo están diciendo porque no están adentro.
porque si están adentro les va a caer una bala o un misil, y es bien fácil decir afuera, invasión, y la gente que desde fuera, los propios cubanos hablan de bloqueo, es porque no lo están padeciendo, ¿no? Entonces, aquí hay dos razones que yo las pensé y yo te quisiera compartir de por qué Estados Unidos toma esta medida. La de la no invasión. Antes se decía, a raíz justo de lo que mencionabas, de la crisis de los misiles, Estados Unidos convino con Nikita Khrushchev de la Unión Soviética quitar los misiles de ahí y a condición de no invadir la isla, ¿no? Bueno, pero ya no hay Unión Soviética y ya no hay bloque socialista. Si tanto daño le hace la isla a los Estados Unidos, ¿por qué no ha habido una invasión? Manuel, no pueden invadir la isla. Para hacerlo, tendrían que bombardear primero. Eso ya es costoso, como lo hicieron con Vietnam, de una forma genocida y espantosa, y Vietnam se sostuvo. Pero después tienen que bajar, forzosamente tienen que bajar. Y cuando bajen, los cubanos, casi consensualmente, porque el consenso no es que todos, o sea, todo sería el absoluto, ¿no? No, pero hay un consenso social en torno a eso, son capaces de resistir durante muchos años, tienen un nivel de conciencia bárbaro. Primero eso No, no lo puedes y es decir. lo que ha mantenido la resistencia durante Así 60 es. años, porque muchas veces también en la prensa hegemónica, afín a los intereses de Estados Unidos, no se explican estas cosas, ¿no? No se explican cómo resiste el régimen de Venezuela, a pesar de la hiperinflación, a pesar de todas estas situaciones, a pesar del dinero que le han invertido para poner a sus títeres como Juan Guaidó y demás. Y por qué no se revienta el régimen en Venezuela y en Cuba si son tan nefastos como te relatan en la prensa, ¿no? Pues se debe precisamente a esta concientización política y a la construcción de una identidad que no se logró en los otros países. De hecho, yo leí por ahí algunas, me parece, artículos o entrevistas con Enrique Dussel, que pues, tú lo conoces bien porque es tu profesor, tu director de tesis y demás. Tiene tiempo, Y no tengo que decirlo, pero sí, claro. ¿Y cómo se llama? El caso es que en estos países se construyó una identidad precisamente a partir de este proceso de politización o de pedagogía política que construyó otra conciencia social en un sector de la población, no en toda, porque las oligarquías siguen siendo eh, afines a los intereses extranjeros de Estados Unidos y demás, como aquí los Krause, precisamente, Sí. para resolver los problemas internos, pues van y acusan al gobierno con Joe Biden, ¿no? Que por favor nos invada o que por favor ponga orden a la situación mexicana. Pero pues esto no ocurrió necesariamente en otros países, ni siquiera en Bolivia. O en Bolivia en una menor medida, ¿no? Porque de alguna manera pues sí se sacudieron rápido el gobierno golpista en tan solo un año, pero pues en México estamos muy lejos de esta situación y que de alguna manera también pues explica mucho de estas tensiones con Cuba y que, como bien lo mencionas, pues no es fácil invadir un país así porque te condena a un proceso larguísimo de conflictos bélicos, como pasó también en Medio Oriente con Irak, que nunca pudieron Sí. hacerse del control total de Irak, de Afganistán, y que hoy pues son un polvorín y un terregal. En el caso cubano, pues la cercanía con Estados Unidos se le volvería muy problemático tener una situación así a Estados Unidos, con todo y el cerco mediático y el cerco económico y todos los cercos que existen. Así es, hay un filósofo que se llama Regis Debray, ¿no? Un filósofo francés, que tiene un ensayito, me parece que se llama Dios en el planeta de lo político. Y decía ahí Regis Debray cómo explicar que durante la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, el gran hegemón, digamos, del lado socialista, no hubiera podido derrotar a Afganistán. Y decía Regis Debray, lo que pasa es que los soldados de la Unión Soviética quieren vivir, quieren regresarse, cumplir y regresar con sus familias y todo, ¿no? En cambio, los afganos, los milicianos afganos, tienen a Alá, son musulmanes. Y el Corán dice que aquel que se inmola
por Alá, quedará en un pozo con doncellas e higos. Y él dice eso para decir, la religión antes era el opio de del pueblo, ¿no? En el sentido de Marx. Y él trata de reactualizarlo diciendo la revolución es perdón, no la revolución, la religión. La religión ahora es la vitamina de los débiles. Allá en Cuba, su aprecio por Martí y su aprecio por la Por el figura Che. real histórica de Fidel, del Che, de Camilo, a esa gente lo ha hecho resistir lo que alguien que no tiene referentes morales y éticos y también escuela pedagógica política no podría resistir, ¿no? Además, el Estado cubano no es lo mismo que el Estado mexicano. O sea, hoy, por ejemplo, en México hay discusiones muy chistosas donde algunos trotskistas dicen, es que es el estalinismo, ¿no? Igual que algunos anarquistas dicen, pues es que un gobierno estalinista. Fíjate la colonización mental. Como no hay categorías latinoamericanas para explicar lo que ocurre, pues entonces agarran de Stalin para tratar de explicar a Sí, sí, Cuba. sí, cuando es otro contexto completamente distinto. Absolutamente distinto. Hay un Y que ahora que lo gobierno. mencionas, nada más un paréntesis rápido, ahorita que mencionamos a estos símbolos de Cuba, esa es otra de las partes que no le perdonan a la Revolución Cubana, que se haya convertido en un símbolo y en un referente de cómo un pequeño país al lado de Estados Unidos puede resistir a ese nivel a partir de esta mitología heroica que se construyó en la Revolución Cubana y que después de 60 años sigue vigente. Tú recorres América Latina y en los lugares más pobres, más paupérrimos, donde se necesitan estos símbolos para resistir la adversidad, te encuentras invariablemente un póster, una camiseta, una calcomanía con la figura del Che Guevara, casi como si fuera un santo, porque en algún lado, en algún punto es una figura mítica, casi que roza la divinidad. Decía el maestro Ryszard Kapuczynski, el mejor periodista del mundo, o considerado el mejor reportero para nosotros los periodistas, que pues escribió todo un libro, ¿no? Decía que el Che era un Cristo con fusil al hombro, y de alguna manera esta simbología de Cuba también lo hace más difícil y más costoso en términos políticos una invasión de Estados Unidos contra Cuba, pero al mismo tiempo pues es la parte que no le perdonan a los cubanos, que haber sido creadores de esta mitología revolucionaria latinoamericana que en buena medida alimentó otras revoluciones, como la revolución sandinista, que ahorita está bastante pervertida, diría yo, entre otros movimientos sociales. El mismo surgimiento de Chávez en Venezuela no se podría explicar sin este ejemplo de la Revolución Cubana, y eso explica también pues, la admiración que tenía Chávez por Fidel. Así, mira, yo te quiero poner un ejemplo, ya no teórico, histórico, sino vivencial, ¿no? Yo he podido estar en Cuba 2 veces, una en 2005 y otra en 2016. La segunda vez que estuve, llegué con Chava a la casa de un médico que la rentaba, ¿no? Él la rentaba uno de sus cuadros, digo de sus cuartos, una casa colonial preciosa. Y era un médico que había estado en Angola, porque nadie dice esto. Cuba fue el factor decisivo de la liberación nacional de varios países en África. Por eso Nelson Mandela, que además era comunista, no es el Nelson Mandela descafeinado de que amémonos entre unos y otros, era comunista, tiene un aprecio inmenso por Fidel Castro, ¿no? Porque hizo que a raíz de esas luchas se empezara a combatir el régimen separatista blanco del apartheid, ¿no? Y finalmente ya la Sudáfrica que es hoy. Bueno, es en cuestión de ejemplo, es esto, mira, ese médico nos decía, él se quejaba mucho. Un médico cuando fuimos para allá debía ganar 700 pesos cubanos, que son como 350 pesos mexicanos. Alguien dice, ¿qué? 350 pesos mexicanos, me compro ¿A qué a la cuatro semana, al caguamas mes, al día o cómo? al mes, al mes. Uy, Lo que pasa, sí, claro, lo que pasa es que un litro de leche en Cuba te puede costar 1 peso con 50 centavos mexicanos. Lo que le llaman la guagua son como 10 centavos de pesos mexicanos, el transporte público. Para alguien que va a Cuba y no sabe eso, dice, pero ¿cómo es posible que vio? Bueno,
está socializado y tiene unas condiciones precarias muy fuertes, pero no hay miseria como la que vemos aquí. Nunca vas a ir a un lugar donde una persona le esté explotando la pierna, que esté pidiendo limosna. Eso no existe allá. Bueno, este médico se quejaba mucho, ¿no? Se quejaba mucho. Y entonces yo le decía, pero es que mira, tú te quejas porque pues, tú ya tienes mucha educación, pero llega el momento en que habiendo alcanzado tal nivel de desarrollo intelectual y académico, ya no pasa más. Y yo le decía, todo eso que tú tienes lo tienes gracias a la revolución, ¿no? Y tú también tienes esta casa gracias a la revolución. La gente allá puede vivir en casas preciosas, pero puede ser un intendente de una escuela. O sea, es otro mundo totalmente distinto porque son otros valores y es otra circunstancia. Bueno, en contraste con ese médico, en alguna ocasión íbamos en como un bicitaxi, lo tomamos para ir de un sitio a otro, y cuando estábamos pasando por un monumento, el muchacho del taxi se detuvo, del bicitaxi se detuvo y dice, miren, ese que está ahí es Maceo, uno de los próceres de la independencia de Cuba. Y dice él, esto me quebró pues, ¿no? Dice él, si no fuera por él, por el Che y por Fidel, yo no estaría aquí sano como estoy, llevándolos a ustedes a donde van. Son posiciones absolutamente distintas que se viven en una misma realidad que es en Cuba. La otra cuestión es que la juventud cubana, ahorita, que es parte de las protestas, y de hecho el gobierno, Díaz-Canel, ayer o antier, en una que ellos le llamaban comparecencia, con una mesa, en un programa, dijo que ellos aceptan que, digamos, estos disturbios o estas protestas están integradas por 4 sectores, ¿no? Que son los anexionistas, la gente que francamente quiere una intervención de los Estados Unidos, que es gente, los segundos, gente con condición social de que han estado presos y tienen delitos. Decía una tercera, que son los gente que se siente agraviada legítimamente y que está cansada de la carencia. Y por último, el sector de los jóvenes, ¿no? Primero, Manuel, habría que decir que con toda la legitimidad que pueda haber en estas manifestaciones, porque también la hay, es una amalgama entre dos cosas. Una legitimidad, digamos, en la protesta y por otro lado, un usufructo planificado por los Estados Unidos. Y conviven las dos, no una. Ni es solo Estados Unidos, ni es solo lo otro. El problema es que cuando hay manifestaciones espontáneas, sin reflexión sobre cómo puede ser utilizado eso por tu peor enemigo que te tiene en las condiciones sociales en las que estás viviendo, está el problema de caer en un gran error. Ahora, hasta ahora, eso ha sido minoritario. Dicen muchos, sí, pero son miles. Sí, pero miles no son millones, son miles. Y esa gente cuando se moviliza en Cuba, sí son millones y tienen la organización necesaria para manifestarse por millones, ¿no? Las redes sociales han hecho que haya otra comprensión de las cosas, acceso a otra información. Y lo último, cuando tú vas y protestas porque tú no tienes una medicina, es una protesta social. Cuando tú vas y protestas porque no puedes ser candidato a tu localidad porque hay corrupción en un partido, eso ya no es social, eso es político. Y la forma en la que están editorializando los medios es que la gente está protestando por libertad y contra la dictadura. Ha habido algunos videos donde dice libertad, libertad, sí, eso existe, ¿no? Pero si tú necesitas algo, si tú necesitas educación, dices quiero educación. No, quiero libertad. ¿Libertad de qué? En Cuba se ha construido el concepto, más bien ha permeado el concepto de una libertad abstracta, como es la libertad liberal. Es decir, que nadie te ponga freno para que te vuelvas multimillonario. La libertad filosóficamente tiene 3 así condiciones necesarias. Una, que las posibilidades realmente existan. O sea, yo no puedo decir, quiero ser libre de volar como un pájaro. Esa posibilidad no existe. Tiene que existir. Si digo, quiero ser libre para ir a Francia, Francia tiene que existir. Quiero ser libre para estudiar en la universidad, tiene que haber una universidad. Esa es la primera. La segunda, no solo es que existan esas posibilidades, sino que además yo esté en condiciones de poder hacerlas mis posibilidades. Si digo quiero ir a la universidad, pero la educación está privatizada y yo soy pobre, pues me chingué.
aunque esté la posibilidad ahí, yo no soy libre de ir a la universidad. Y la última determinación... Sí, que es lo que pasa en muchos países latinoamericanos como México, donde eres libre de morirte de hambre, con salarios de miseria, eres libre de ser un nini, porque no tienes acceso a la educación, y aparte que no tienes acceso a la educación, te discriminan por no tener ese acceso, ¿no? Entonces se vuelve toda una criminalización de las condiciones más precarias, pero obviamente muchos de los que apoyan y que le tienen mucha visibilidad a estas protestas en Cuba, pues son la gente más cercana a las oligarquías. En el caso mexicano, pues mucha gente que cree que el país es Polanco. Entonces, desde esta perspectiva, pues es muy limitados los alcances que hay de debate político, y que otra vez más volvemos al punto de los medios de comunicación, que más adelante te voy a hacer unas preguntas específicas, pero perdón, te estaba interrumpiendo. No, sí, está bien. Que mira, entonces la tercera característica de la libertad es que en efecto, existiendo las posibilidades y tú estando en condiciones de que sean tus posibilidades y tus decisiones y que las hagas tuyas, no haya un otro, alguien que te lo impida hacer. Todo el discurso que ha construido el capitalismo desde hace 200 o 300 años, nada más contempla una sola de estas características de la libertad, que es que nadie te impida hacer lo que quieres hacer. Ok, entonces, como dices tú, soy libre hasta de morirme de hambre. Pero si se quiere morir de hambre, que se muera. Soy libre de volverme Carlos Slim, multimillonario. Bueno. Nada más que Carlos Slim estuvo en un gobierno y tenía muchísimas posibilidades porque no es alguien que vino del pueblo y de abajo, y por una cuestión de corrupción se empezó a hacer rico. Ajá. Quiero ser libre, Y más Ricardo bien, Salinas y Germán Larrea y Balleres y etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? Ajá. Puedes ser libre si tú quieres, mientras nadie te lo impida, de tener una minera. Bueno, es absurdo. Esa no es la libertad. Pero el discurso que se ha esgrimido contra Cuba y contra cualquier proyecto en América Latina, para que la gente diga, la libertad es otra cosa, y la libertad es también que existan universidades, que existan policlínicos, que son las clínicas para atención inmediata en Cuba, que exista la posibilidad de que si mi hijo nace con una malformación, el Estado me dice, puedes dejar de trabajar, te dedicas a tu hijo y vas a ganar tu sueldo íntegro hasta que tu hijo esté saludable para valerse por sí mismo. Eso pasa en Cuba. Pero eso no le llaman libertad ni derecho humano. Entonces, tendríamos que empezar a cuestionar qué entendemos por cada cosita. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por derecho humano? ¿Qué entendemos por individuo, comunidad? Todo lo que entendemos ya está dado. Tomamos una pildorita y ya no lo cuestionamos. En la cuestión, si quieres, para pasar a lo que tú decías ahora, nada más rapidísimo con la cuestión de la democracia. Mira, en Cuba hay un partido único que es el Partido Comunista. El Partido Comunista no participa en elecciones, tiene facultades políticas de direccionar muchas cosas. En Cuba, los diputados son nombrados en asambleas municipales. Entonces, tú dices, de tal municipio hay un profesor, hay un obrero de la construcción que es un líder social nato. Entonces la gente le dice, ¿sabes qué? Queremos que tú seas. O él dice, yo quiero ser. Si él gana, se vuelve diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. No interviene un peso, Manuel, un centavo. Ellos, los que quieren, tienen que hacer campaña casa por casa, tienen que hacer asambleas para volverse diputados. Allá tu candidatura a la diputación no la compra tu dinero, ni el color de tu piel, ni la familia de la cual provienes. Y nunca se dice eso. Hay en Cuba una constante participación social, hay organizaciones, hay cooperativas, hay círculos, está viva esa sociedad. Cuando se piensa que el pueblo cubano es pobre y la dictadura es mala, se está minimizando al pueblo más culto de América, ¿no? Mucho más que el de Estados Unidos. Entonces, cada concepto debe ser pensado desde cómo se vive en otra realidad. Sí, y que justo también ese tema pues está completamente ausente en la discusión mediática y en la propagación de información respecto a la realidad cubana.
O sea, cuando uno sale a tratar de ampliar el horizonte precisamente para que la gente de otras realidades como la mexicana puedan ampliar un poco las miras, es muy habitual que te vengan a atacar diciéndote, ay, pues tú, comunista, si quieres, si tanto te gusta Cuba, pues vete a vivir a Cuba, ¿no? A gozar del socialismo. Pues yo creo que también se les podría responder, pues bueno, también podrías ir a otros países como Honduras a gozar las mieles del neoliberalismo, ¿no? Claro. Pero estos discursos no están presentes en los medios de comunicación, porque los desastres que hemos visto en Centroamérica, que son realidades relativamente equiparables por tamaño de población, por el tamaño del país, que, digamos serían equiparables a Cuba, pues tú comparas los índices de desarrollo de Honduras o de Guatemala o de El Salvador con el caso cubano y pues están lejísimos O de Cuba de Haití. esos asuntos, de la violencia que se padece en esos países y que, pues si bien hay una precarización en términos de consumo en Cuba, como lo mencionabas, pues no tienes estos otros agravantes, ¿no? Que también son parte de la ecuación y que también te permiten entender por qué no, por qué se ha mantenido el proyecto de la Revolución Cubana a pesar de todos los agravantes y todos los problemas internos que también existen y que, como bien lo mencionábamos, pues sí puede haber un sector de la sociedad cubana que aún en estas condiciones pues esté en contra del proyecto cubano, ya sea por la influencia de otros lados o por convicción propia, porque también podría darse, ¿no? Aquí el Claro. tema es que las protestas en el contexto cubano se amplifican a una resonancia escandalosa, se vuelven tendencia, opina todo mundo, hasta Pati Chapoy en Ventaneando opina de las Esto, protestas en Cuba, cuando la realidad en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, con las protestas que hubo represión y asesinatos de manera brutal, como no los vimos ahora en Cuba, a pesar del escándalo que se hizo, las protestas en Chile, que también hubo represión y asesinatos y desaparecidos y demás, en la situación política en Perú, la represión que hubo en Ecuador, o sea, todo esta otra parte de la realidad latinoamericana, que es la mayoría, ella es la parte más grande, no sale en las noticias. ¿Cómo crees tú que se podría sortear este cerco mediático? Porque aún cuando existen redes sociales y demás, y se ha dado mayor apertura a estos temas, como por ejemplo esta entrevista, que la puedes subir y demás, también existen cada vez más instrumentos de censura en las mismas redes sociales, y que más allá de esta censura, digamos, tecnológica, o que te bajen el material por decir cosas altisonantes o cosas de estas, existe más como una censura mental de que a mucha gente este tipo de mensajes o no les llegan porque no hay gente que esté en una sintonía del pensamiento crítico, o que de plano, pues aunque les lleguen, ya es tan profundo la enajenación, el adoctrinamiento que se tiene al discurso del liberalismo, a la usanza estadounidense y europea, que regularmente son para los intereses de estos países y no para la realidad y los intereses de la misma gente. Ahí es cuando ya la enajenación pues llega a niveles brutales, ¿no? Cuando tú estás en contra de tus propios intereses, porque eso es lo que te han inculcado viendo la televisión con Pati Chapoy. fíjate, una onda como autocrítica, yo sí pienso que quienes nos ubicamos, así para decirlo fácil, ¿no? Que no hemos, no hemos ponderado la cuestión de las redes sociales. Hablando de los grandes medios de comunicación, no van a cambiar. Ellos están haciendo lo que a ellos les corresponde desde su posición. No hay democratización de la iniciativa privada, porque eso el capitalismo no lo permite, Ni la ¿no? habrá. Pues, y la habrá. Por naturaleza, en el caso mexicano, bueno, en cualquier televisora latinoamericana, por su propia naturaleza, no van a tomar estos puntos de realidad para hablar de ellos, ¿no? Pero ni siquiera en donde están aconteciendo, ya no digamos en México, ni siquiera en donde están aconteciendo. Hay toda, tú sabes, como periodista, una gama, muchos filtros para que la realidad te llegue deslactosada,
para que te llegue, mira, Descafeinada. decía descafeinada, decía un filósofo León Rossigner, que también por ahí yo lo ocupo para la investigación, que las contradicciones que se viven en el mundo, las contradicciones reales, tendrían que vivirse a nivel subjetivo, psicológico, como contradicciones. Pero cuando no sucede eso, quiere decir que ya hay un dispositivo, que algo que es contradictorio y dañino en la realidad, ya a ti te llega como si fuera algo armónico y deseable, ¿no? Incluso deseable. O sea, lo vivido por el cuerpo ya no lo vives representado como algo agravante. Bueno, los medios grandes de comunicación van a hacer lo que les corresponde. La cuestión es, ¿qué hacemos nosotros? Esto que tú estás haciendo es valiosísimo, porque esto pues no se habla casi en ningún lugar. Y también como una cuestión de distintos movimientos de izquierda, creo que se sublimó mucho tiempo la idea de lo insurreccional como lo único que era verdaderamente valioso. Es decir, si hay revolución vale la pena, si no hay revolución, no me estás perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Esa idea de la revolución también es medio burguesa y es muy moderna, muy occidental, muy lineal, Muy ¿no? Muy, liberal. muy de cálculo, muy matematizada y sí, y también muy liberal. Porque la realidad se tiene que abordar todos los días. Esto que tú haces es valioso. A mí me costaba trabajo antes en Facebook subir cosas que pensaba, escribirlas, porque decía, hay tanta literatura y hay tantos autores que han hecho eso que yo, ¿cuál es el aporte, no? Y después dije, no, o sea, una forma chiquitita y hasta la menor que uno puede hacer de devolver, en nuestro caso, la educación pública que nos pagó los trabajadores, vamos, es de denunciar esto en la medida de lo posible. Y Entonces, dar la batalla una de todos las... los días, porque no puede ser nada más de salir a protestar a las marchas ahí cada que la coyuntura se calienta y desentenderte el resto de la vida, ¿no? O sea, el tema es diario y que ahora que lo mencionas, me estaba acordando de pues aquellas asambleas en el posgrado, cuando queríamos hacer cosas grandes y demás, que yo me acuerdo que yo traía mucho pues la onda mediática y de las redes y vamos a mover las redes y la chingada para generar conciencia y demás, y que de repente se imponían unas lógicas como setenteras de repartir volantes y panfletos, para mí eran como un balde de agua fría, porque yo decía, bueno, está bien, pero tenemos ahorita otras posibilidades que deberíamos de usarlas, pero en esta romantización también de cómo debe ser la revolución, creo que también ese ha sido un tope muy fuerte para la izquierda en general, que suele ser muy dogmática, muy rígida en sus formas y que justamente hace falta como abrir estos espacios, ¿no? No solo en las discusiones teóricas, sino que sea accesible a la gente. A mí me ha sorprendido mucho cómo en Twitter yo de repente me pongo a hablar sobre conceptos de hegemonía de Gramsci y notas cómo la gente te busca y te pide más, ¿no? Te dice, oye, a ver, platícanos más de ese asunto, porque nosotros no lo conocemos, no tenemos acceso, y que es parte pues de este proceso de pedagogía política, que no se lo pueden dejar nada más a los dirigentes políticos, tiene que haber otras figuras que ocupen ese vacío que existe actualmente y que no lo estamos viendo ni en México ni en América Latina, el vacío de intelectuales en América Latina, sobre todo en las nuevas generaciones, pues es brutal. No, hay muy pocos referentes. Los grandes referentes, como Enrique Dussel, uno de ellos, pues ya son gente de mucha edad, que han estado décadas dando la batalla, pero que este recambio generacional hace falta en toda América Latina. No lo estamos viendo. ¿A qué crees que se deba esta situación? A la estructura igual, ¿no? De dependencia. Mira, cuando la estructura de dependencia no es solo lo que hablé un poquito, ¿no? Va a todos los niveles de la vida y de la comprensión de la vida. Ahorita que decías del caso de Dussel, él es un hombre al que yo respeto mucho y yo digo es mi mentor filosófico. No político, porque bueno, él está en la onda de Morena, no, yo por ahí no, nada. Pero ese hombre trabajó tantos años para identificar en qué reside la estructura del pensamiento colonial latinoamericano, ¿no? Ahorita que hablabas de la izquierda setentera,
Yo seguramente pues estaba en aquellos tiempos, Manuel también quería mi panfleto y decía, Manuel, esas cosas de... Lo notábamos. Sí, había tostero, ¿no? Pero, pero incluso en los referentes de la izquierda hay una matriz colonial que tenemos, como lo que ahorita decía Brutal. de que le llamen a un gobierno que no tiene nada que ver, que está en el Caribe, que le llamen estalinista, ¿no? Y también en nuestras formas de organizarnos y nuestras No, y el mismo formas... pensamiento de Marx es muy liberal en muchos aspectos. O sea, esta idea de la historia como algo lineal, esta idea del progreso, que se le sigue llamando gobiernos progresistas a los gobiernos de izquierda, pues a mí me produce mucho conflicto precisamente porque es un concepto muy liberal de la historia. Mira, más que liberal, moderno, ¿no? Es Bueno, va muy junto con moderno. pegado, pero sí. Más, bueno, sí, pero digamos más profundo que el liberalismo, porque el Sí, sí, tienes liberalismo razón, llegó tienes un razón. poquito, y la concepción moderna de la vida, esta cuestión de que el otro es cosa, la naturaleza es cosa, lo único verdadero es aquello que se puede comprobar sacando tu calculadora y poniendo una fórmula, esta concepción del desarrollo lineal de la historia, Marx tenía un poco de eso. Aunque yo sí a él lo eximo de absolutamente todo, pues yo creo que es el más grande pensador de los últimos 200 años y el más profundo, ¿no? Pero bueno, tenía ondas así. La cuestión con lo que tú comentabas, cómo, o sea, cómo ser contrahegemónico, primero habría que bajarle a la soberbia de decir esto no cuenta si no es una insurrección, porque las insurrecciones no surgen cuando tú dices insurrección, porque las huelgas nacionales no surgen cuando tú haces el llamado a la huelga nacional. Sí, Hay no que puedes hacer un trabajar. proyecto, o sea, son coyunturas históricas que se junta el trabajo que se viene haciendo o se viene realizando con una coyuntura histórica. Y lo mismo pasó con López Obrador en 2018. López Obrador no ganó nada más este, por su figura, sino que había una coyuntura histórica ya que el proyecto neoliberal ya no podía sostenerse más en el contexto mexicano, ¿no? Pues quién era el único referente dentro del espectro electoral que estaba ahí como figurando en la boleta electoral, pues era López Obrador. O sea, Sí, se juntó pues la actividad recurrente y que no soltó ese asunto durante muchos años con el momento histórico, porque cuando no hay coincidencia, no se producen los grandes acontecimientos históricos. claro. Mira, desde la trinchera que sea, desde la trinchera que sea, uno tiene que denunciar lo que tenga que denunciar y uno se tiene que organizar. Esto que dices de la cuestión de las calles bueno, eso está, digamos que en otra dimensión de lo político imprescindible. Fíjate, te leí lo que escribiste ¿dónde escribí? Hace, de lo de George Orwell, Ah, la ayer, columna, sí, de hoy salió, sí. una, ¿no? Y decías algo así, a ver si no la riego, Manuel, ya te estoy atribuyendo otras cosas, pero decías algo así como que lo político o la política es una disputa sobre la realidad, Sobre el control ¿no? de la realidad, Sobre sí. el control de la realidad y que esa disputa se juega principalmente en los medios de comunicación. Mira, lo que yo creo es que la disputa sobre la representación de la realidad puede ser que sí, pero la disputa sobre la realidad sí se juega en las calles y sí se juega en la lucha de clases. Y sí se juega cuando cambia la correlación de fuerzas a través de la organización. Obviamente, si se juega y te ganan por otro lado la representación de lo que se jugó, quizá la batalla está perdida, aunque lo hubieras ganado en el terreno real, Sí, ¿no? yo estoy Son, de acuerdo con ese asunto. A mí, por ejemplo, me han tocado cubrir la reforma laboral, que fue desastrosa para los trabajadores de este país, y no había una sola gente en la calle. Entonces ahí es cuando ves que esta representación de la realidad, como lo mencionas, juega también en las calles. O sea, porque los medios, al final de cuentas, también es un motor para movilizar a la gente a las calles. Muchas de claro, las, no digo que todas o sea, es decir, no todas las movilizaciones en la calle pues tienen que pasar forzosamente por esta representación mediática, pero en el contexto del Estado-Nación como lo vemos hoy, en el contexto de las grandes urbes hiperconectadas, sí son un factor determinante. A lo mejor en las lógicas comunitarias, sobre todo en el ámbito más rural, ahí es completamente diferente, no tiene que pasar por este filtro mediático, pero en el contexto de las grandes ciudades yo veo muy sí, claramente que
sí existe este paso intermedio, digamos. Sí, no, sí, por eso te digo, es una condición para que el círculo se cierre, ¿no? Hay un hecho y está la interpretación del hecho. Y la verdad es el hecho y la interpretación del hecho. Obviamente, sin la interpretación del hecho, más bien sin el hecho, no habría nada que interpretar. Preferible incluso que haya hecho, aunque no haya interpretación, a que solo haya interpretación de algo que no ocurre en ningún lado. Son las dos, pues, y es una... Yo como soy más nietzscheano, decía Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Pero Nietzsche estaba equivocado, pero bueno, es otra onda. Entonces, mira, Manuel, pues es lo que ocurre en América Latina, le ocurre a cada país y a cada sujeto que lo hace, independientemente de lo que de ese sujeto se diga por fuera, independientemente de lo que se diga afuera de Cuba, de lo que acontece en Cuba, la gente va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y tiene con qué defender ese proyecto, tiene muchísimo. El punto es cuando lo que se dice o lo que se representa de Cuba, desde fuera de Cuba nos lo tragamos como una pildorita. Y eso inhibe nuestra participación y eso causa depresión y eso dice la cosa no puede ser distinta y así es. Pues no, la cosa puede ser distinta siempre. Es una cuestión hasta física, ¿no? Hasta mecánica y es una cuestión histórica también. Entonces, pues este esfuerzo que tú haces es súper importante y súper valioso, ¿no? No tiene que llegar a millones, ojalá, pero es Nunca súper valioso. sabes. Lo digo, no tiene que llegar, sí, pero para hacerlo, pues, o sea, que si tú dijeras, Sí, no es condición. si no llego a 100,000 visualizaciones, mañana no lo hago. No, Ujú, ujú. precisamente por eso. Primero, porque no se sabe si va a pasar o no. Y segundo, porque si te ven 10 personas, esas 10 personas es valioso que te vean. Y si te No, y porque si leen, no, ya bueno, después, si entras en esta dinámica de los números, que es muy habitual también en muchos medios de comunicación, pues ya acaba siendo rehén del algoritmo, de la estadística, y es como asunto estúpido por seguir acumulando seguidores. O sea, aplica también a varios niveles la lógica de la acumulación, no nada más claro, es del capital, ¿no? Entonces muchas veces, aunque también es necesario entrarle a ese juego, es también necesario salirse de ese juego cuando haya que salirse. Y eso va generando cierto equilibrio que permita avanzar en ciertos aspectos, ¿no? sí. No todo Pero es, bueno, en efecto, como dices, la acumulación de lo que el número te da, ¿no? Lo cualitativo tiene otro carácter. sí, nosotros como pertenecemos a una generación que creció inmersa en el neoliberalismo, pues hay mucha gente de nuestra edad y de nuestra generación que no concibe otra manera de que puedan ocurrir las cosas si no es dentro de esta tradición, por llamarla de alguna manera, neoliberal, en el que lo cuantitativo lo es todo y lo cualitativo es absolutamente nada. Así Entonces, es. en estas lógicas, pues la realidad cubana es inexplicable, ¿no? Con alguien que gane 350 pesos al mes, es completamente, te vuela la mente. A mí ahorita me voló la mente ese dato. Pero en Sí, pero fin, mira, una onda de cómo uno, cuando tú tienes un referente de cómo entender la realidad y tú vas a otra realidad, tú no solo vas a la otra realidad, tú estás llevándote tu referente que ya traes acá para ver la otra realidad. O sea, es casi una constante que un mexicano que va a Cuba llega y te dice, puta, pobrecitos, mira, las calles no están, tienen baches, las casas no tienen pintura, ves a la pobre gente ahí. Y sí, cuando solo tú ven dices, pobreza y no ven todo lo demás, toda la otra riqueza porque permanece hay un invisible a sus concepto ojos. de pobreza, ¿no? Por ejemplo, que se dice, es que no tienen que comer. Bueno, mira, quien haya ido, haya tenido oportunidad de ir a la isla, esa gente tiene cuerpazos, ¿no? Son atletas, o sea, es chistoso porque vas caminando por la calle, mira, ese es campeón mundial de algo, y ese ganó las Olimpiadas en algo, y ves gente con musculatura, eso no se da en la pobreza no te sale músculo, ¿no? No, y a mí me Y pasó como este tipo de choque también ahora que tuve oportunidad de ir a la India, pues es lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que va a la India y nada más ve pobreza y suciedad, pero cuando le entras a toda la riqueza de la parte religiosa, espiritual,
es otra realidad completamente. Si tú la ves con los ojos del neoliberalismo, que son los ojos que nos han tratado de insertar, pues nada más vas a ver gente pobre, pero cuando amplías un poco la visión, ves la cantidad de riqueza que se puede acumular en los pueblos, ¿no? Y es un concepto de riqueza que también tenemos que extirparnos, porque lo tenemos tan arraigado que mientras no nos quitemos esos esquemas mentales que tenemos tan interiorizados, pues no vamos a poder lograr tampoco generar un cambio. Y creo que ahí es en donde entra también la parte mediática, que se tiene que hablar de estos temas, por lo menos para que la gente pues pueda tener un acceso, aunque sea remoto. A lo mejor no va a tener acceso a los grandes autores, a las grandes bibliotecas, a los libros carísimos que muchas veces O sí, porque pues, ya hay PDF y se piratean y pues también se pueden... Sí, pero léete un libro carísimo de 500 no, pues, hojas en PDF, es una chinga, ¿no? Y tienes que tener un dispositivo para leerlo en PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces necesitamos también recuperar esta tradición oral, que esto ahora nos los permiten las nuevas redes, que antes no estaba tan al alcance de la mano, ¿no? así es. Es la famosísima disyuntiva entre me siento muy mal, pero el doctor ya me dijo que no tengo nada. Entonces, como el doctor ya me dijo que no tengo nada, y aunque yo me sienta mal, le doy más crédito a la autoridad intelectual del doctor, sintiendo mal porque el doctor dijo mal. Hay que creer en uno mismo, ¿no? Y desacralizar a quien se tenga que desacralizar. Y sobre todo, en nuestro país, hay que hacer una fuerte crítica a todo. Y hay que tener capacidad de recibirla y capacidad de formularla. No solo es Enrique Krause y Zuckerman, las academias mexicanas, todas las universidades mexicanas están Públicas y permeadas, privadas. y públicas y privadas, están permeadas por un pensamiento neoliberal que además no nada más les llegó así. O sea, el Departamento de Estado gringo tiene programas de financiamiento de ciertos, digamos, ciertas Programas de estudio. construcciones discursivas, argumentativas, que se hacen en Estados Unidos y después se empiezan a financiar universidades públicas y privadas para que llegue y esa sea la matriz de conocimiento y de pronto se ponga en moda y se olvide lo que realmente está doliendo. Y entonces uno le crea más al doctor, en este caso al Sí, doctor sí, en sí. antropología, al doctor en sociología, ¿no? Las universidades están blanqueadísimas, en el No, y sentido se han vuelto muy tecnocráticas. A mí me impactó los últimos 2 intentos que me rechazaron del doctorado en la UNAM, que ya eso me dio suficientemente coraje, pero algo que me pareció impresionante fue que en el examen de admisión venía una cantidad muy grande de temas de estadística. Yo afortunadamente pues no tengo tanto problema con esos asuntos, me entiendo bien, pero pues en la maestría y en la licenciatura nunca vi esa cantidad de estadística. Y ahora, como hay una tendencia a esta tecnocratización, como está pasando con las universidades como el CIDE, como el ITAM y demás, que tienen esta visión muy tecnocrática de la realidad, de que son asuntos técnicos que se pueden resolver con estadísticas y con números, la UNAM, que era su fuerza, el pensamiento humanista, el pensamiento filosófico, está cada vez más tecnocratizada. Entonces también si ese vicio está ocurriendo en la UNAM, que es como el epicentro de muchas de estas cosas, pues qué estará pasando en otras universidades del país, ¿no? Donde está este proceso más a flor de piel y te están educando pues para ser un técnico ahí que puedas mover Excel con mayor facilidad, pero están quitando toda esta parte teórica que te va a permitir un verdadero cambio social. Entonces también este blanqueamiento que mencionas en las universidades, yo creo que a nivel América Latina, porque no nada más es en México, sino que a nivel América Latina, pues es parte de lo que estábamos comentando, de por qué no están surgiendo nuevas camadas de intelectuales, porque a final de cuentas se están volviendo funcionales para trabajar en el gobierno, sí. como Pero tecnócratas. hay que entender, fíjate, el neoliberalismo no es lo mismo el neoliberalismo en la Gran Bretaña que el neoliberalismo en Ni en Perú China. o en México, ¿no? Ni en China. O sea, la parte neoliberal nuestra responde a una cuestión de talacha en el mercado mundial de la producción de conocimiento. En las universidades mexicanas, eso que tú estás diciendo se debe a que así como
en la agricultura no hay tecnologización del campo, tampoco lo hay en la academia, porque lo que nos queda en este orden mundial, y eso de orden mundial es una cuestión así objetiva, no es de que pienses que los Illuminati dominan el mundo, no, hay un orden histórico en el mundo, ¿no? Y como decía Fidel Castro cuando le dijo a este Mequetrefe Fox, ¿no? Le dije, decía él, el mundo tiene dueños. Creo que era Kofi Annan, El de la secretario de la ONU. ONU. Pídale un favor a él que yo quiero hablar en tal cosa, ¿no? Aunque sé que el mundo tiene dueños y Kofi lo sabe. Bueno, en este mundo con dueños hay una división del trabajo. A América Latina le toca hacer talacha, que haga estadística, que haga números y que repita el pensamiento de lo que se produce en En cualquier las lugar del universidades occidentales. Porque Sí, además, si ahora ya no estudias en las universidades occidentales, ya no eres bien visto para los puestos de trabajo, sobre todo de las élites, en los mismos países latinoamericanos. O sea, sí, ahorita, si no vienes egresado del London School of Economics, si no vienes de Harvard, de Yale, de todas estas universidades, porque también no solo es una universidad gringa, sino pertenecer a las élites universitarias occidentales, ¿no? claro. Entonces hay una armonía, ¿no? En todas las dimensiones de la vida. La armonía es ser talacheros de el primer mundo. Los países que se han atrevido en América Latina a romper con esa armonía que se construyó falsamente como si fuera nuestra realidad, lo están pagando. Y uno tiene que cuestionarse ahí. ¿Es mejor vivir en esta realidadcita que además es Talachera. violenta y brutal? Y es violenta y brutal, o hacemos algo, ¿no? Bueno, ya lo otro es una cuestión pues organizativa, es política y es dificilísima. No, y lo vemos con Pero la misma publicación de libros, ¿no? A mí una cosa que me impactó de estar en el CONACYT y demás, pues era que te la pasabas haciendo informes que nadie leía, a nadie le importaban. Eh, Muchos de los académicos estaban como en la sintonía de que les entregaras la tesis, sea lo que fuera, así un montón de letras ahí que a nadie le importaba qué chingados decían, mientras acabaras en tiempo y forma para que siguiera fluyendo los recursos para más becas, más programas, más estancias en el extranjero, más cosas que no servían para absolutamente nada, porque al final de cuentas estabas produciendo basura. Esa así es es. la mecánica con la que están operando hasta la fecha los programas de ciencia y tecnología en México y en otras partes de América Latina. Y luego, pues muchos se sorprenden porque no hay una producción de ideas. Cuando el trabajo en las ciencias sociales, en las humanidades, pues se limita ahí a escribir articulitos para revistas que nadie lee, porque además son como para una élite muy específica, occidental, europeos, estadounidenses y demás, cuando pues hace falta producción Sí, intelectual a de ver, gran calado pero con ojalá, libros y demás. mira, ojalá los leyeran en Occidente, ojalá los leyeran Sí, en en el mejor Estados de los Unidos, casos. a las élites latinoamericanas que no hacen más que copiarlo de Europa y Estados Unidos, ojalá nadie los lee allá. Si nadie los lee allá y en sus propios países tampoco los leen porque no hablan de la realidad del país, están siendo ingenuos y a lo más están siendo mercenarios. O sea, ocultarle la realidad a la gente, escribiendo un mundo y describiendo un mundo que no existe, es ponerte consciente o inconscientemente al servicio de los otros que han provocado su desarrollo, ¿no? En cualquier dimensión de la realidad pasa eso y pues hay que tratar de pensar por uno mismo y de atreverse a proponer conceptos, ideas nuevas, aunque uno no tenga apellido y aunque uno no haya estudiado Sobre en todo eso, Harvard. yo creo que esa es la parte más importante, ese atrevimiento de construir categorías de pensamiento. Ese es realmente donde hay una oportunidad, porque si la producción intelectual en América Latina va a ser citar autores europeos principalmente, pues
Vamos a seguir enfrascados en este asunto, ¿no? Porque ¿cómo es posible que los latinoamericanos no puedan desarrollar sus propias categorías de pensamiento? Esa ha sido una tarea muy ardua, entre ellos Dussel, yo creo que ha hecho una gran labor en este asunto, pero todavía se queda corto para las necesidades que tenemos y que curiosamente las nuevas categorías de pensamiento que han surgido en América Latina no han provenido de las universidades, sino de movimientos sociales como los zapatistas. Eso es, sí, y de movimientos autonomistas en la región andina. Eso también es un cuestionamiento a cierto tipo de pensamiento emancipador universitario y dicho en un discurso y en un lenguaje inaccesible, ¿no? Y además tiene mucho que ver con la realidad, lo otro, que el planteamiento filosófico más profundo y más complejo y más oscuro, ¿no? Eh, bueno, el gran Mariátegui, un libro, sus ensayos sobre la realidad peruana, es un libro muy accesible, muy, muy accesible, y un libro que habla de la realidad peruana, en un lenguaje que puede ser leído por un lector promedio. Eso es lo que falta hacer mucho y es un gran esfuerzo, ¿no? La gente que logra escribir claro y sencillo, es gente que yo admiro mucho, ¿no? Y sobre todo que hable de lo que duele en la realidad y no de lo que se escucha bonito, como si fuera, es la hora de opinar de León, ¿cómo se llama? Leon Zucker, Zuckerman. un mundo que no se ve, que no se siente, hablan de ciudadanías, jamás hablan De puras bueno, de abstracciones ahí que no te dicen, no te significan nada, son categorías ahí importadas, artificiales, infladas, que muchas veces ni ellos mismos las pueden defender. O sea, yo me acuerdo una entrevista que hizo Zuckerman con Rafael Correa y le puso una arrastrada así de antología, siendo que pues Rafael Correa pues también es muy moderado para lo que estamos hablando, ¿no? pero brillantísimo, ¿no? Sí, Brillantísimo. sí, sí. Yo he visto entrevistas de Rafael Correa, nunca nadie le ha ganado a ese hombre. Bueno, nunca. Así de los medios de derecha que lo han criticado, y él tiene una frase sobre lo que estamos hablando, de cómo se reproduce a nivel consciente o inconscientemente la realidad, o sea, en la cabeza, ¿no? Él decía, primero, ¿cómo decía? La libertad de prensa es, en el mundo capitalista, la libertad del dueño de la imprenta. Ujú, ujú. Y la opinión pública, que ustedes dicen que es una opinión pública, es la opinión publicada, no es pública. La opinión pública es la de los pueblos. La que ustedes dicen que es A esto, las que es lo nunca que se les hace. pregunta su opinión. Ujú. Que está viendo lo que Entonces, yo hace poco escribí algo sobre por qué tiene tanta resonancia la opinión de las personalidades de la farándula, de la tele, ¿no? Ahora los actores de telenovelas ya son politólogos y hablan de dictadura y demás. Y digo, está bien que todo el mundo pueda opinar, pero sería también muy bien que los medios de comunicación le dieran la misma opinión a un campesino, a un profesor de una escuela pública, a un trabajador, a un barrendero. O sea, estos sectores sociales pues, están completamente invisibilizados y lo único que se les hace pues es este, dotarlos de una serie de contenidos chatarra, igual que la comida chatarra, que anuncian en esos mismos programas chatarra de la tele y que van tratando ahí de adoctrinar con una visión del mundo, pero pues que no está muy lejos de ser la opinión pública como nos la han vendido. Pero bueno, muchísimas gracias, Iván. ¿Con qué quieres cerrar? Ahora sí, ya nos colgamos un poco, pero había que dedicarle tiempo también a estos temas de los que nunca se habla precisamente en la tele y que para eso necesitamos estos espacios y tomarnos el tiempo que sea necesario. bueno, ¿con qué cerrar? Buena pregunta porque ya hablamos de mucho. A manera de Hay que, conclusión. sí, hay que tener apertura a entender que la realidad se manifiesta de otras formas en otros lugares. En el caso concreto de Cuba, hay que entender que mientras haya consenso interno en torno al modelo, al proyecto socialista, lo mismo que está pasando en Venezuela y a menor nivel ahora nuevamente en Bolivia, hay que entender que la venda de los ojos y aprendemos que se ha hecho de nosotros instrumentos
que no piensan, sino que repiten lo que ya fue pensado para que no nos demos cuenta por nosotros de la realidad, o aprendemos eso o no podremos avanzar. Ya lo que digamos en México de lo que pase en Cuba, aunque hagan a la Araca, aunque hagan lo que sea, los cubanos saben qué hacen en Cuba, ¿no? El problema es si nos tragamos la editorialización de esa gran experiencia que tanto le ha dado a la humanidad, ¿no? Y a ti, pues agradecerte por este espacio, y me da gusto verte, Manuel, a tu auditorio. Ya te había dicho que tienes tu carrera meteórica y ojalá que sí, pero que pues Ahí los vamos, ahí vamos. contenidos, pero que los contenidos no cambien nunca, ¿no? Hay que tener bien clarito eso. Te agradezco mucho y a toda la gente que nos ve. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias.